Hola a todos los participantes de la Semana del Espacio y Rally Astronómico. Yo les voy a hablar sobre una historia de uno de los descubrimientos o de los aportes de Kepler que no siempre son tan conocidos ni muy hablados. Esta es su teoría acerca del arco iris. Si bien el arco iris es un fenómeno que hemos conocido desde hace muchísimo tiempo, es uno de los fenómenos más sutiles de la naturaleza, ya que implica la extraña interacción entre la luz, la lluvia y ciertas características meteorológicas. Y es inasible, incluso estas leyendas de lo que hay al final del arco iris. No puede decir que el arco iris está allí o está allá. Si te mueves pareciera seguirte, si te acercas pareciera alejarse. Kepler, por sus características como científico, buscará allí también una armonía oculta, y para él este tipo de fenómenos demostraban la existencia de un creador, y al contrario de algunas de las cabezas de la iglesia para aquel entonces, recordemos que estamos hablando de Europa en el siglo XVII, Kepler de hecho considera que investigar estos fenómenos tan misteriosos es un esfuerzo piadoso, es lo que su creador quería de él. Respecto al arco iris, sabemos que hay muchas teorías que se refieren a cuestiones religiosas acerca de su existencia. El Génesis nombra al arco iris como un símbolo de paz entre Dios y el hombre. Para la cultura griega, la palabra iris implica mensajero o mensaje, y también se habla de una unión. O las culturas mesoamericanas, al contrario, lo consideraban como una señal nefasta de que algo terrible iba a suceder, ya fuera un gran terremoto o cuestiones así. A todo esto, el pensamiento de científicos como Kepler buscaba ir más allá, buscaba encontrar una explicación plausible, metódica y comprobable. De hecho, Kepler es de los primeros que acepta que hay 7 tonos en el arco iris, en contra de las ideas como más basadas en lo religioso, que decían que eran solo 3 colores. E incluso Kepler habla de la posibilidad del infinito en los colores del arco iris. La vez que Kepler habla del arco iris es en la publicación de su Mysterium Cosmographicum, donde comparó el rango de colores del arco iris con los tonos de la octava musical. Y esto en una intención de extender las relaciones armónicas entre todo lo que debería de ser la realidad. La astronomía, la música, la geometría debían de tener una concordancia. Nos dice Kepler que la visión directa con un ángulo de refracción nulo resulta en la luz amarilla. Cuando el ángulo se dobla a 90 grados, toda luz cesa, lo que correspondería al negro, a la oscuridad. Y él plantea que el grado de refracción se divide en un ángulo, y según el ángulo van a ser los colores que nos da el arco iris. Entonces, si se divide un ángulo recto en partes correspondientes a fracciones simples, a un sexto, a un quinto, a un cuarto, a un tercio y un medio, se acomodarían los 5 colores interiores, que son amarillo, verde, azul, púrpura y violeta. Y deberíamos de considerar que, aunque Kepler nunca dio crédito o nunca citaba las influencias previas o de dónde había sacado las ideas, porque en aquel entonces no era parte del canon científico, sí podemos rastrear algunas de sus influencias más importantes. Evidentemente está el tratado de Aristóteles, su famosa meteorológica o de meteorológica, donde ya a mediados del siglo XIII había algunas traducciones que se habían guardado en el mundo árabe, que en aquel entonces era una región llena y exuberante de conocimientos científicos, de adelantos, de investigaciones. Y de hecho también por esa época, más o menos hacia el siglo XIII, se estaba traduciendo la obra de Abu Ali al-Hassan al-Haytham, que es conocido como Al-Hasin. Es uno de los pensadores árabes más influyentes de la tradición occidental. Él tiene un tratado que llamó Kitab al-Manasir, o Tesoro de la Óptica, y si bien Kepler probablemente no conocía directamente el texto de Al-Hasin, Witelo, que es otro de los científicos de la época, sí que había leído a Al-Hasin, y en La Perspectiva, que es su tratado de óptica, que es difundido por toda Europa, seguramente Kepler pudo tener influencias directas, como lo comprueba el hecho de que ya usa la palabra refracción. Entonces, pues solo como pieza que nos muestra o nos puede acercar a la perspectiva de lo que es el compartir el conocimiento más allá de las fronteras culturales, que en espíritu de mejorar la vida humana todos debemos incentivar en la vida científica. Muchas gracias a los organizadores y saludos a todos desde la Sierra Tropical.